Bendiciones, hermanos, a cada uno. Qué hermoso tiempo vivimos de adorar al Señor, ¿no? De buscar su presencia, como cada vez que nos reunimos, el Señor nos visita, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, claro que sí. Aquí hay un río. ¿Cuántos creen que hay un río de Dios que fluye? Es un río de Dios que corre en este tiempo, haciendo cosas nuevas, trayendo cosas nuevas. Declaramos que es así, ¿no es cierto? Y que es un tiempo en el que el Señor nos quiere invitar a meternos en ese río de Dios donde las cosas comienzan a suceder, donde empezamos a ver cosas nuevas, donde el Señor quiere obrar, quiere hacer cosas creativas. El río en la palabra de Dios simboliza la vida, todo lo que proviene de Dios. Y el agua siempre es vida, porque como hoy decía, ¿no?, la palabra de la ofrenda, hace falta el agua para que hayan cultivos. En el lugar donde no hay agua no hay vida, no pueden crecer el ganado ni tampoco las cosechas. Así que en ese tiempo, en la palabra, la vida era el agua, el agua era vida, ¿no es cierto? Como en cualquier lugar. Y hoy la palabra nos trae y nos habla acerca de aguas, de un río de Dios, que es un río que fluye, que es manso, que es un río profundo y en el cual el Señor nos está llamando a meternos en este tiempo, a meternos en los tiempos espirituales que corren para poder entender qué está haciendo el Señor, por dónde está pasando, para poder saber qué quiere el Señor con el ministerio Acércate a Jesús y también con mi vida personal. Amén. Entonces vamos a leer la palabra que está en Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 9. Y aquí está el profeta Ezequiel teniendo una visión y todo lo que implica espiritualmente esa visión. Vamos a irlo viendo. Dice, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la puerta sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro de la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Hasta acá es la palabra de Dios y esta visión tremenda que está teniendo el profeta Ezequiel, donde nos habla de agua, de un río que fluye del trono de Dios. Está hablando de algo espiritual porque proviene de Dios, no está hablando de algo natural, sino que nos quiere mostrar un plano, un cuadro espiritual. En la palabra de Dios muchas veces
se nos habla del agua. Jesús mismo dijo ahí en Juan 7, 37 al 39. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, que Jesús mismo es esa agua de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren que de su interior corran ríos de agua viva? Es decir, corra vida de tu interior y riegue y traiga vida a donde vos estés, en el lugar, en tu casa, en tu habitación, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, a tus hijos, a aquellas personas que amás y que aún no conocen al Señor. Bueno, de tu interior correrán ríos de agua viva, de aquel que conoce en Cristo, de aquel que ha creído en Él, porque dice la palabra: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, y vos y yo creemos en Él. Así que ya tenemos esos ríos de agua viva en nuestro interior. Pero hoy el Señor nos quiere invitarte como extendiendo su mano a decirte: vení, porque yo quiero llevarte, quiero meterte un poco más profundo, quiero acompañarte en el camino para que no te quedes en la orilla, para que no te quedes con el agua a los tobillos, para que no te quedes simplemente en ese nivel en el cual vos seguís teniendo el control y no me permitís a mí hacer cosas mejores y mayores en tu vida. Porque el varón de la visión lo iba internando al profeta cada vez más en las aguas. Iba una medida más, pero hasta ahí no alcanzaba, y después iba un poco más profundo. Pero yo pensaba, ¿no?, que además que siempre la palabra que aquí nos habla, que habla de algo que comienza como un arroyo pequeño y va creciendo rápidamente hasta formar el caudal de un río de muchas aguas. Y pensaba que como a Dios le gusta hacer las cosas, que arranca y porque nos conoce que somos personas, que tenemos limitaciones, somos personas que muchas veces tenemos debilidades y nos lleva en un proceso a lo largo de nuestra vida. Y lo más maravilloso que en el proceso de nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos trabajar por Dios, nosotros vamos creciendo con ese río, vamos creciendo espiritualmente. A ninguno de nosotros el Señor nos llamó para que nos quedemos como estábamos cuando Él vino a nuestra vida. A ninguno de nosotros nos llamó cuando nosotros hemos creído en Cristo, recibimos salvación y vida eterna. Y eso es para la gloria de Dios, un regalo inmerecido. Pero no se queda ahí, sino que el Señor quiere que disfrutemos, vivamos, que creamos, que experimentemos también cosas sobrenaturales, cosas del cielo también aquí en la tierra. Como decía hoy, que nuestra tierra sea observada, cuidada y regada por Dios. En este mundo, que en la palabra de Dios representa, Egipto representa este mundo, ahí es un lugar de sacrificio, es un lugar de cansancio, de esfuerzo, donde la tierra no te rinde los verdaderos, los frutos, no te da el rendimiento de lo que debería darte. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, entonces Dios nos hace entrar en una tierra a la que Él cuida, a la que Él riega y la que trae sus cosechas. Y aunque empecemos en muy pequeñito, puedo asegurarte que el Señor siempre en tu vida como hijo de Dios te va a ir queriendo desafiar a más. El tema es que la decisión la tenemos cada uno de nosotros. Mira, el ministerio Acércate a Jesús comenzó así, acá a la vuelta, en Viamonte, en un local que después era una carnicería, ahora no me acuerdo qué es. Está cerrado. Bueno, tuvimos un montón de luchas y éramos un puñadito de hermanos. Ahí era la iglesia al principio de Reencuentro, años después Pilcomayo,
y fuimos creciendo y vino Chajarí. Hoy seguimos creciendo y tenemos lo que Dios está encendiendo, un fuego en Ezeiza, y comenzamos con proyectos. Vino el Jardín de Infantes a través de Semillitas y seguimos soñando con muchas cosas más porque el río de Dios se hace cada vez más caudaloso, abre y extiende brazos nuevos en nuestra vida y no se detiene. Pero eso que ocurre espiritualmente en la casa de Dios no se queda en la casa, sino que inunda y recorre cada una de las casas de las familias que forman este río. Y esas aguas no se tienen que quedar acá adentro, sino que incluso dice que pasaban por debajo de la puerta y que tienen que recorrer la ciudad para que el río se haga cada vez más profundo, más caudaloso, porque ahí es donde empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales y ahora lo vamos a ver en la palabra. Pensaba yo, ¿qué tiene que ocurrir para que el cauce de un río, ¿no?, para que se vuelva con mayor caudal de aguas y se vuelva más profundo, más grande? Y bueno, lo que tiene en primera instancia que ocurrir es que su lecho tiene que ser más ancho y más profundo. El lecho es donde se apoya, es la superficie donde se apoyan las aguas para correr. Y si ese lecho es mayor, entonces las aguas fluyen con mayor libertad. Y pensaba que estas palabras, ancho y profundo, en este tiempo tienen que ser palabras claves para nuestra vida. Así que decirle al que está al lado, ancho. Ancho. No te equivoques, no le vayas a decir angosto, porque angosto no es. Ancho, decir. Digamos ancho. Y ahora decirle que está al lado, profundo. Profundo. Bueno, tomamos estas dos palabras, ancho y profundo, para este tiempo en nuestra vida. Y cuando es ancho no hay lugar para egoísmo, y cuando es ancho no hay lugar para guardarme nada, y cuando es ancho no hay tiempo para negociaciones y regateos con las cosas de Dios, porque ancho es ensanchar, es ampliar, es expandir, es extender, ¿no es cierto? Me acuerdo en la palabra de Dios en Isaías 54:2, porque nosotros somos en este tiempo los que tenemos que preparar ese lecho para ser canales apropiados para que el río de Dios corra a través nuestro. Aún más. Y recuerdo esta palabra en Isaías 54, versículo 2, donde Dios, hablándole al pueblo, a un pueblo que tenía que ser restaurado porque por su pecado había caído, ¿no es cierto?, en abandono, en desgracia, en guerra, en hambre, en esterilidad, en falta de productividad, porque si hay algo que el enemigo nos quiere quitar, robar a los hijos de Dios, es la productividad. Es que seamos productivos, es que seamos personas sanas, restauradas, y si puede hacer que andes caminando herido por la vida, eso es lo que el enemigo quiere, porque así te resta fuerzas, así te resta propósito, te saca visión, te desenfoca. Y Dios le estaba hablando acá en Isaías al pueblo como si le hablara a una mujer herida que había sido abandonada por su esposo, es decir, que estaba sola y que además no había podido tener hijos, con lo que eso significaba en aquel tiempo. Y entonces le habla con palabras de restauración al pueblo, es una figura espiritual, le habla con palabras de restauración, diciéndole: ensancha el sitio de tu tienda. Bueno, empezá a pensar no ya como una mujer sola, no como una mujer que no tiene familia, empezá a pensar como alguien que va a tener hijos,
que va a multiplicarse, que va a empezar a llenar su casa, va a tener una casa más grande y va a tener que llenar cada espacio, cada habitación con muebles, con cosas. Así que ensanchá, le estaba hablando. Y este ensancha del hebreo significa abrir espacio haciendo reemplazos. Y me parecía, una vez creo que lo mencioné en una reunión de mujeres, así que las chicas capaz lo escucharon, pero no me acuerdo si lo habíamos dicho o no, pero los muchachos lo van a escuchar ahora. Pero este abrir espacio haciendo reemplazos, me parecía maravilloso esa traducción en la palabra, porque muchas veces no hacemos buenos reemplazos las personas, porque reemplazamos las cosas de Dios y le ponemos encima. Le ponemos trabajo, le ponemos distracciones, le ponemos pecado, le ponemos debilidades y tentaciones. Nos vamos a veces por las ramas, ¿no es cierto? Perdiendo tal vez tiempo, confundidos o pensando, bueno, este es mi momento, bueno, voy a empezar a hacer cosas que antes no hacía, ¿no es cierto? Me acuerdo que a veces necesitamos tanto nosotros pedirle el sano equilibrio al Espíritu Santo para vivir, porque por ahí una persona que antes no se animaba a ir a salir y a hacer un curso, ahora se anima, pero ahora hace 20 cursos y resulta que llena su vida, su día, su mente de cosas, de pensamientos, de actividades. Y siempre el que va quedando atrás es Dios. En nuestro tiempo, en nuestras elecciones cotidianas. Entonces, este es un tiempo para ensanchar, para hacer espacio para las cosas de Dios, para correr todo aquello de nuestra vida que en realidad esté ocupando un lugar que le corresponde a Él. A la familia, lo que es de la familia, a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios y al trabajo lo que es del trabajo. A Dios lo que es de Dios, a la familia lo que es de la familia, pero siempre primero a Dios, en todas las áreas de mi vida. Y este abrir espacio haciendo reemplazos pensaba, ¿vieron cuando uno entra a una habitación o a un cuarto de la casa, ¿no? Y están las cosas desordenadas, como yo digo siempre, la ropa fuera del ropero, media que quedó ahí, salió de la soga, quedó, no sé, toda ahí en un puff o en una silla, ¿no es cierto? Los zapatos por ahí y hay desorden. Parece que ya no entra nada más ahí. O en la alacena, abrir la alacena, parece que se viene todo abajo porque tal vez hay cosas que no sirven y hay que tirar, porque tal vez no está del todo ordenada. Pero el día que nos ponemos a hacer orden, empezamos a doblar la ropa, a guardarla en el placar, empezamos a poner los zapatos donde realmente va, lo que empieza a aparecer es el espacio. Así que ensanchar en mi vida también tiene que ver con poner orden. Y el especialista y el autor del orden es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que al principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, se lo llamó al experto en desorden para que venga a poner orden sobre el caos y sobre la creación. Así que si en nuestra vida, en algún área, nosotros necesitamos traer orden, ajuste, en nuestro descanso, en nuestro tiempo de trabajo, en nuestro tiempo de familia, porque a veces trabajamos un montón y no le damos tiempo a la familia. A veces queremos estar con la familia, entonces dejamos de servir a Dios, pero Dios puede darnos la capacidad de poder hacer todas esas cosas y más, porque es poderoso para hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo puede traer ese poder para traer orden sobre nuestra vida, para que haya espacio, para que haya lugar para más. Entonces primero va a venir lo de Dios y cuando viene lo de Dios a mi vida, entonces todo el resto de las cosas se acomodan, se encastran como si fuera un rompecabezas que cada pieza encaja perfectamente.
Entonces no es que vos te tenés que matar, volverte loco, no es que vas a estar corriendo de acá para allá, sino que vamos a gozarnos, a vivir las cosas de Dios, a disfrutar cada vez que le servimos, a disfrutar el tiempo de familia. Y entonces vamos a vivir de una manera diferente. Entonces es tiempo de ensanchar nuestro caudal para que el río de Dios corra sobre nuestras vidas de una manera más fluida, mejor, mayor. A esto nos está invitando el Señor en esta mañana. Y tantas cosas, ¿no?, que podríamos nombrar, pero ensanchar el corazón, ensanchar tiene que ver también con dar, siempre dar es ensanchar. Y este es un tiempo donde nosotros, como ministerio Acércate a Jesús, esto es una tierra fértil, regada por Dios. Y cada cosa que sembremos en este lugar, yo recibí esta palabra hace 2 o 3 días estando en mi casa, que era tiempo de sembrar en este lugar, sin mirar, sin pensar, uy, pero no sé si voy a poder, no sé si tengo el tiempo, no sé si, Señor, si yo hago una siembra no me va a alcanzar. No, es tiempo de ensanchar, de creer, de ponernos para el Señor, y el Señor, puedo asegurarte que nos va a mostrar cosas maravillosas en este tiempo. También este cauce del río, para que pueda fluir las aguas, tiene que ser más profundo. Y este es un tiempo en el que el Señor nos llama a ir más profundo en mi relación con Dios, a ir más profundo en mi nivel de fe. ¿Cuántos quieren un nuevo nivel de fe? Bueno, este es tiempo de desafiarnos a un nuevo nivel de fe, de creer en que puedo hacer lo que siempre creí que no podía. Este es un tiempo de ir más profundo en conocer la palabra de Dios, en pedirle al Espíritu Santo la revelación para que pueda comprender los tiempos que corren. En la palabra de Dios dice en Daniel, desde el momento que te dispusiste a entender la visión, fueron oídas tus palabras. Por eso he venido, para traer respuesta. Así que todo comienza por disponer el corazón. En el momento que dispones el corazón y empezás a decir, Señor, yo quiero ir más profundo, yo quiero ensanchar mi mente espiritual, quiero abrir y ensanchar mis oídos espirituales, Señor, yo quiero comprenderte, conocerte más, quiero vivir una vida no en lo natural. Entonces, desde el primer momento que dispones tu corazón, el Señor ya comienza a obrar en tu vida. ¿Cuántos corazones dispuestos hay entonces? Disponer el corazón es tan sencillo como eso. Parece tan difícil muchas veces para algunas personas, pero es tan sencillo como empezar por ahí, disponiendo el corazón, entregándome a Él. Entonces el Señor nos va a hablar, nos va a revelar, nos va a acompañar, nos va a ir enseñando, va a ir cerrando las puertas que no nos convienen y va a abrir a las que sí nos convienen para que podamos entrar. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser avisados por el Espíritu Santo. No digas eso, mirá, en este momento cállate la boca, no abras la boca acá, ¿entendés? Y entonces vamos a ser de testimonio para los que estén alrededor nuestro. Vivir lo sobrenatural de Dios, vivirlo a Dios en cada momento, pero de verdad en mi vida, no de a ratos, no por poquitos. Por eso el Señor nos invita en este tiempo a ir más ancho y más profundo en la presencia de Dios. Y para que esto ocurra en nuestra vida, para que nosotros no nos quedemos en la orilla, porque en la orilla, como decía la palabra del miércoles, en la orilla veo de lejos lo que está ocurriendo en las aguas profundas. Jesús estaba invitando a Pedro a meter la barca en aguas más profundas para que pueda ver allá en las aguas profundas el milagro de la multiplicación de los peces, de la pesca milagrosa. Porque
a la orilla, mirando desde lejos, no puedo ver nada de lo que Dios está haciendo. Por eso Dios nos está llamando hoy a que no te quedes en la orilla, a que de su mano vayamos una medida más profundo en nuestra relación y en lo que Él quiere darnos en este tiempo. Y el secreto está en que nuestra vida no sea la medida humana, el secreto está en la medida de Dios. Vieron que el varón tomaba el cordel y medía 530 metros, en otras versiones dice codos, pero en esta medía 530 metros y dice el agua me llegaba a los tobillos. Y esa medida que estaba midiendo representa en lo espiritual la medida de Dios, no es una medida humana. Luego medía otros 530 metros y ahora el agua le llegaba a las rodillas. Pero dice que lo guiaba, el varón lo guiaba por las corrientes de las aguas, para que se vaya metiendo más adentro. Es que el Señor nos está llamando a meternos más adentro en este tiempo. Y medía otros 530 metros más y ahora el agua a la cintura. Y ahí ya cuesta un poco más caminar porque ya el agua hace presión ¿no es cierto?, sobre el cuerpo. Y mide otros 530 metros, una medida más. Es como que el Señor te desafía un poco más. Vamos un poco más adentro, porque en los 530 metros después ya no se podía cruzar caminando. Y ese es el nivel en donde nosotros empezamos a soltar las cosas para entregarle el control a Dios. Porque cuando estamos en la orilla o al costado, sin sumergirnos, sin entrar en lo profundo de Dios, cuando le estamos negociando nuestro tiempo a Dios, cuando estamos negociando nuestro servicio, cuando le estamos negociando en nuestra economía, porque aún no comprendo, no me doy cuenta las cosas maravillosas que Dios puede hacer con una siembra, en una obediencia, en una adoración a través de una ofrenda. Cuando sigo negociando estoy ahí, estoy a los tobillos, a la rodilla o como mucho hasta la cintura, pero más no. Pero cuando yo me meto realmente, cuando vos te metés con Dios, Dios se mete con vos. Y ¿sabes qué? En el lugar donde ya no se puede cruzar más caminando, donde vas a nado, solamente podés ir nadando, es ahí en el nivel donde Dios toma el control y las cosas comienzan ahí a ocurrir. Me acordaba del ejemplo porque hubo unos años donde yo había ido a natación, fui bastantes años, hace un tiempo atrás, y me tocó aprender, la primera vez que voy aprendo, comienzan a enseñar. Y la verdad que yo nunca pensé que era tan difícil, o por lo menos a mí me costó como 2 meses aprender a nadar, me costó un montón. Y pensaba al principio que no iba a aprender, que no me iba a salir nunca. Primero porque cuando el agua se ponía más profunda, hasta me costaba tener el control del cuerpo. Se me iban las piernas para cualquier lado, los brazos, porque el agua ejerce presión. Pero después además tenés que empezar a coordinar los movimientos de las piernas con los brazos. Haces 2 movimientos distintos, un movimiento con los brazos y otro con las piernas, porque tenés que bracear y patalear. Y eso que parece fácil, bueno, en tu casa practicalo, que no te vea nadie, ¿no? Te tirás arriba de la cama y empezás a tratar de bracear y patalear y te vas a dar cuenta que no es tan sencillo como ya veo que abren la puerta y dicen, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy practicando, ¿no? Pero en el agua es más difícil porque además tenés que tener la respiración en coordinación y la columna en línea perfecta para no hundirte. Así que si se te hunden un poco las piernas, te hundís. Si se te hunden un poco los brazos, también te hundís. Así que era como más difícil de lo que yo pensaba. Pero cuando pude aprender, después lo que siguió fue mejorar el estilo. Es decir, ir cada vez más en línea, tomar más prestancia y además poder tener más capacidad de respiración
y poder nadar cada vez más metros. Y cuando pude obtener y pude llegar a ir perfeccionando eso, pude empezar a aprender a nadar otros estilos, ¿no? Espalda, pecho, bueno, todo eso. Entonces pensaba que Dios nos llama a meternos, que parece no, pero no voy a poder, no, esto ya es demasiado compromiso para mí, no tanto no puedo, no es que yo no quiero, es que no puedo porque el tiempo no me da. No es que yo no puedo porque tengo los nenes chiquitos y en realidad voy corriendo todos los días. No, mira, si el Señor te llama y me llama a mí a meternos más profundo es porque podemos, es porque se puede. Y cuando a nosotros le damos el control al Señor y nos metemos en aguas profundas, entonces ahí sí que podemos ver la mano poderosa de Dios. Si yo mido con medidas humanas, con medidas naturales, lo único que voy a obtener son resultados naturales. Pero si yo mido con la medida de Dios, voy a obtener resultados sobrenaturales. Entonces, cuando yo voy de la mano de Dios en esas corrientes en las cuales Él me quiere ir internando, en las cuales me quiere hacer entrando a medida que voy creciendo espiritualmente, mientras camino con Cristo, entonces el Señor me va enseñando, me va perfeccionando. Y lo que al principio me parecía sumamente difícil, ahora lo hago naturalmente. Y lo que ahora después en el segundo nivel me parecía difícil y que no lo puedo hacer, ahora el Señor me permite hacerlo con facilidad. Y es que el Señor obra en nuestra vida de esa manera. Cuando nosotros clamamos, le pedimos, Señor, dame un mayor nivel de fe, dame un mayor nivel de administración, dame una mejor capacidad para manejar el dinero, para ver las oportunidades. Lo que primero parece difícil se hace fácil con el Señor. Y entonces puedo subir a un nuevo nivel. Y lo que en este nuevo nivel es difícil, ahora se vuelve nuevamente fácil y voy al siguiente nivel. Otros 530 metros más y te desafía cada vez el Señor a ir más profundo. Y en este tiempo nos desafía a ir más profundo. Pero yo no puedo perdonar. Medida humana. Con el poder del Espíritu Santo podés perdonar. Pero yo no puedo amar a esa persona que me dañó. Medida humana. Con el poder de Dios. Pero yo no puedo cambiar. Yo no puedo dejar este hábito, este pecado, esta debilidad. Medida humana. No, si nosotros aplicamos la medida de Dios, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es perdono a través del poder del Espíritu Santo, no son por mis emociones, no es por mí lo que hago, porque si no, estoy en la lona igual que todo el mundo. Pero lo que marca en mí la diferencia es que tengo el río de Dios en mi interior, el poder del Espíritu Santo que me ayuda en cada una de mis necesidades y en cada una de mis dificultades. Entonces, es un tiempo donde el Señor nos llama a 530 metros más y más y más, hasta llegar al lugar donde ya no se puede cruzar a pie. Yo creo que nosotros como ministerio estamos en ese punto bisagra, donde acá o nos quedamos así o crecemos, o tomamos el desafío de las palabras proféticas que tenemos, que vamos, no sé, a restaurar empresas, que el Señor nos va a traer personas, nos va a dar conexiones, o nos quedamos en este nivel. Pero nosotros como pastores por lo menos no nos queremos quedar en este nivel. Queremos más y queremos llevar a que todo el pueblo en lo espiritual pueda beber de esa visión. Y cuando hablamos de eso, no hablamos solamente de cuestiones económicas, sino hablamos de vivir una vida de familia, hablamos de vivir y marcar la diferencia, de seguir siendo sal, seguir siendo luz, hablamos de ir contra la corriente, tener fuerza para ir contra la corriente de este mundo que dicta que ya no importa si estás junto, estás separado, si tenés hijos, si no tenés, si es tu verdad, es mi verdad, todo es verdad relativa, no hay una verdad. Entonces,
nosotros somos los que podemos marcar la diferencia y los que tenemos que seguir defendiendo el modelo original con nuestra vida y nuestro testimonio. Entonces, yo no tengo ganas de quedarme como estoy ni acá, ni en el medio, ni quedarme sin cruzar, sino poder cruzar. Porque el Señor no quiere que nos quedemos en la mitad, sino que crucemos ese río y que nos metamos. Entonces, para nadar, y el que se entrena y el que tiene que hacer competencia, tiene que prepararse. Y nosotros nos tenemos que preparar, porque yo creo que estamos frente a vivir un avivamiento. Pero muchas veces pensamos que el avivamiento es, no sé, que caiga polvo de oro, o pensamos las manifestaciones espirituales, o que alguien va a sembrar un fruto y va a salir gigante. Pero yo quiero decirte que el avivamiento es mucho más que eso. Avivamiento es también cuando hay almas salvadas, cuando familias empiezan a cruzar por la puerta y comienzan a ser restauradas porque venían destruidas, porque el diablo las hizo bolsa a la familia, porque es lo primero que va a querer destrozar. Avivamiento es cuando salimos a la calle y predicamos la palabra, llevamos mercadería con el proyecto DAR. Cuando tenemos niños pequeños en un jardín de infantes, que esos niños muchas veces, o en el hogar, que están en la calle, y nosotros que podemos enseñarles, darles un valor, ahora que son pequeñitos. Si no lo hacemos como iglesia, como pueblo, ¿qué vamos a hacer entonces? Avivamiento es eso, es Ezeiza. Es un río que abre nuevos brazos, ramificaciones. Avivamiento es que Dios nos está prometiendo que van a haber peces de todo tipo, es decir, de todo tipo de personas, de diferentes clases sociales, de diferentes formas de pensar, personas que puedan estudiar, otras que puedan tener oficios, y que nosotros seamos partes y protagonistas de ese avivamiento, de hacer que las cosas ocurran. Porque las cosas ocurren con los instrumentos de Dios que somos nosotros, sus hijos. Y ahora que llegamos a y estamos hablando del nivel a nado, ¿no? Donde ya tenemos que soltar el control. Yo de algunas cosas ya solté el control, pero de otras me cuesta un poco más. Y por ahí lo tenemos más agarrado, ¿no? Pero este tiempo es tiempo de soltar en el Señor. Y estas corrientes, dice que el profeta que él los llevaba por las corrientes se sorprendió al ver. Le dice, ¿has observado? Dios le estaba diciendo, ¿has observado? ¿Estás viendo? ¿Estás observando lo que pasa? ¿Estás entendiendo? Y entonces ahí comenzó a ver esas cosas y la vida que traía este río. Pero también dice la palabra, en el versículo 8, dice la palabra, esta corriente, las corrientes de las aguas que fluyen del trono de Dios, esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Esto es tremendo porque en ese lugar donde las aguas atraviesan el desierto está el Arabá, que es una hendidura, ¿no? Es una hendidura geológica donde las aguas se hacen más profundas. Pero ahí donde se hacen más profundas y las aguas son densas, son aguas muy saladas y pantanosas, no aptas para el consumo, no aptas para beber, no aptas para la vida. Y es la parte del cauce de mayor caudal de aguas. Así que no es sencillo manejar esas aguas y las cantidades son muchas las que fluyen. Pero dice que cuando llegue este río,
esta corriente de agua que fluye del trono de Dios a esas aguas que son saladas y que no son aptas para vivir. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y se vuelvan aguas dulces, porque ahí en lo profundo de Dios, cuando yo me interno, cuando empiezo a nadar en su río, ahí cuando yo empiezo a creerle, donde empiezo a tener un nuevo nivel de fe, ahí es donde empieza el poder de la transformación. Es poder de Dios que transforma las aguas saladas en aguas dulces. Y tal vez estuviste en algún área bebiendo aguas saladas que provocaron que ciertas áreas se sequen o que no estén dando fruto, o que no haya productividad en esa área. Y el Señor en este tiempo está queriendo decirte, métete en la corriente de las aguas, porque donde estas aguas toquen va a haber poder de transformación. No importa lo seca, lo muerta que parezca la situación, no importa, vos tenés que seguir aunque veas lo contrario, tenés que clamar, seguir metiéndote, porque donde este río llegue, y tenemos que provocar a ese río en nuestra vida, porque donde este río llegue, aunque las aguas no sean aptas para el consumo, aunque parezca que no es apto para la vida, donde este río llegue, entonces llegará la vida y se convertirán en aguas dulces. Y dice la palabra que donde lleguen estas aguas, vivirá cantidad de criatura. Dice, florecerá la vida, habrá árboles frutales, sus hojas no se marchitarán ni caerán sus ramas. No importa la temporada, no importa el clima, si intenso calor o intenso frío como en nuestra vida, que tenemos inviernos, primaveras, tenemos otoños, tenemos de todo. A veces estamos viviendo una primavera, un tiempo de bendición, a veces un invierno donde la cosa se pone dura, a veces un intenso calor porque estamos pasando por el fuego de alguna prueba. Sin embargo, acá dice que cuando este río llegue y estas aguas toquen, nunca las hojas se caerán, no se marchitarán las hojas ni se caerán las ramas, porque vamos a estar bien plantados en la roca que es Cristo, más allá de cualquier temporada en nuestra vida. Y algo maravilloso que dice este pasaje también, dice, cada mes darán una nueva cosecha. Está hablando de un nuevo nivel de reproducción y de multiplicación. ¿Por qué? Porque ya no había que esperar en el nivel del río de Dios. No hay que esperar a la temporada, sino que de mes en mes vas a tener una cosecha. Es decir, cuando vivimos la vida que el Señor nos ofrece, la vivimos disfrutando y recogiendo cada mes, cada día. Capitalizamos momentos de familia, experiencias con Dios. Capitalizamos el ver el milagro que Dios hizo en una economía que tal vez no estaba mal y ahora está siendo restaurada. Que voy aprendiendo a salir de las deudas, que voy aprendiendo a charlar mejor con mis hijos, que me estoy poniendo de acuerdo con mi esposa, con mi esposo. Y eso es la cosecha de este mes. Y la del próximo será un nuevo logro, una nueva victoria, un nuevo rompimiento espiritual para mi vida. Y entonces, una medida más, me meto en el río de Dios donde todo ocurre, donde empiezo a ver que ahora mi trabajo rinde, que no entra, pareciera en una bolsa con un agujero que se va y se va, porque no importa si sea poquito o mucho, Dios me lo multiplica en forma sobrenatural.